Muy buena tarde. Les damos la bienvenida a nuestro primer simposio LICEL, la lengua en la cotidianidad y la fantasía. La lengua es una herramienta que utilizamos todos los días con un sinfín de propósitos y da lugar a fenómenos lingüísticos dignos de estudiar. Uno de ellos es el albur mexicano. Aunque pareciera un tema meramente popular, lingüísticamente su explicación es larga. Siéntense con la confianza de hacer una pregunta o comentario al final de esta charla. Y para compartirnos precisamente un análisis lingüístico en el albur mexicano, hoy nos acompañan Armando González Rivas, que es lingüista, licenciado en traducción y maestro en lingüística aplicada por la Universidad de Guadalajara, docente de la licenciatura en traducción en la Universidad Intercontinental y actualmente cursa el doctorado en lingüística en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y también Ernesto Navarrete García es licenciado en enseñanza de inglés y maestro en ciencias de la educación. Perito traductor federal, ha asesorado más de 20 tesis con temáticas sobre sociolingüística, retórica y traducción. Actualmente imparte las materias de gramática comparada, semiótica aplicada y traducción jurídica. Y en la LICEL es asesor de sociolingüística. Muchas gracias a nuestros ponentes y les cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ismael. Pues es un placer esta invitación, estar aquí en el simposio La lengua en la cotidianidad y la fantasía. También es un placer volver a compartir pantalla con Armando González. Me da, muchísimas gracias por estar aquí atacando a UNAM con albures desde diferentes frentes. Eh, Platón decía que la literatura era para mejorar a los hombres, para acercar a los hombres a la verdad. Y por otra parte estaba la poesía, el principio que llamaron ellos poiesis. Precisamente la poiesis es este término que se refiere a la creación, a la producción. Es esta palabra que significa hacer o crear. Y en el banquete, Platón lo define como la causa que convierte cualquier cosa que consideremos de no ser a ser. Si entendemos por poiesis o por poesía todo proceso creativo, pues es una forma de conocimiento y es una forma que también es lúdica. Platón decía que la poiesis no excluye el juego. Así que precisamente el albur es describido como un juego, ¿no? Em, Dentro de la poiesis puede ocurrir, decía Platón, precisamente a través de de la procreación sexual. Decía en el banquete que este movimiento puede ocurrir tanto a través de la procreación como a través de la consecución de la fama heroica y también, por supuesto, mediante el cultivo de la virtud y del conocimiento. Esto para dar un preámbulo, porque nuestro simposio se llama precisamente La lengua en la cotidianidad y la fantasía, y creo que el albur ha sido relegado muchas veces de la parte académica, de la academicidad, por ser considerado una cuestión vulgar, una cosa que solamente corresponde a las personas no letradas, pero ya veremos a lo largo de esta charla que precisamente es todo lo contrario. México es el país que se hace llamar la cuna del albur. Es cierto que en todas las lenguas existe algo que se llama doble sentido, pero la dinámica que se utiliza en el albur, la dinámica de propuesta y respuesta, esa sí es exclusiva de México. Tenemos conocimiento de que, esto va a sonar muy extraño, pero tenemos conocimiento de que el nacimiento del albur se ignora. No sabemos dónde nace. Hay algunos autores que lo sitúan en la colonia. eh, Como este lenguaje velado que utilizaban los conquistados para burlarse del conquistador, pero también hay quienes lo ubican antes, muchísimo antes de la colonia, en los cantos nahuas. Hay otros autores que hablan de que este surge hasta el siglo XVII con la llegada de los ingleses a las minas y que la interacción surgía en las minas, pero la verdad es que son tantas hipótesis que lo único que podemos concluir es que se ignora, ¿no? Sin embargo, es natural en las lenguas que existan estas manifestaciones de desafío. Solés Zapatero hablaba del insulto como una característica del lenguaje que tiene un carácter ritual en muchas civilizaciones. No podemos perder de vista que el insulto es ritual. Esa idea hay que tenerla en la mente porque existen evidencias. Tenemos, por ejemplo, en la Sierra Peruana este fenómeno en el que se reúnen las comunidades en fogatas
y una fogata se empieza a insultar con la otra, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las interacciones que surgían en México, que también los describe Solé Zapatero, en estos cines Piojito, en los que las personas entraban con su cubeta y su palo para matar a las ratas y recolectarlas. Decían que si juntabas 10 ratas te las canjeaban por unas palomitas, pero ahí en la oscuridad del cine y en este lugar en el que la gente se reunía precisamente para el esparcimiento, pues las personas lanzaban los albures y tenían respuesta allí en el anonimato. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta idea de que el albur es un principio creativo, de que cabe dentro de la poesía en los términos en los que mencioné, de que el insulto tiene una parte ritual que permite aglomerar a las personas y hacerlas sentir parte de una comunidad, y pues que este principio de creación también nos da como sociedad una catarsis moral. El albur es una interacción poética, en tanto que existe este ocultamiento de proposiciones que se lanzan y que van a ser respondidas. Me gustaría iniciar con esta definición que a mí es la que más me gusta, que hace Elena Bernstein, que es la autora del Diccionario de Poética y Retórica, el que dice que el albur es una esgrima verbal, ¿no? Es una esgrima verbal en el que subyace una estructura que se puede perfectamente explicar desde la lingüística cognitiva, y eso es precisamente la investigación que ha hecho Armando, a quien me da mucho gusto cederle la palabra. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, Ismael. Gracias por la invitación de parte de la universidad. A todos y todas que nos están siguiendo por la transmisión y en esta sala de chat. Me gustaría hacerlo un poquito interactiva. De repente hay algunas preguntitas ahí que voy a hacer y pues bueno, invito a todos y todas que nos pongan sus respuestas en el chat para tratar de aligerar esta ponencia. Voy a compartir mi pantalla a ver si ya se puede ver. Sí. Listo. Bueno, pues es un tema bien interesante el albur mexicano. Creo que no hay forma más acertada de comenzar esta serie de presentaciones que aglomeran la creatividad y la imaginación, la lengua, la cotidianidad, la fantasía que con el albur. Yo creo que vale la pena tratar de despojarnos de algunos prejuicios y algunos estigmas y tratar de analizar cualquier tipo de fenómeno desde la arista científica y objetiva sin que nos gane el prejuicio, ¿no? Y es quizá la falla de por qué el albur ha sido tan poco explotado desde la lingüística. Claro, lo comenzaremos a ver. Llevo un poco de tiempo estudiando el fenómeno, hice una tesis en la maestría, fue en lingüística aplicada a la Universidad de Guadalajara, sobre el análisis lingüístico del albur desde una descripción de su formación lingüística. Y esto fue en respuesta a que, bueno, me decían, hay que buscar un fenómeno lingüístico interesante y describirlo, ¿no? Como tu tesis de maestría. Dije, pues, ¿qué fenómeno más complejo que este? Y tristemente me di cuenta de que había casi nada de investigación lingüística sobre el albur. Tuve algo de tracción cuando recién propuse el tema, pero pues ha avanzado muy bien. He tenido la fortuna de presentarlo en varios lugares, incluido en la Feria Internacional del Libro, en congresos internacionales, y ahora lo estoy explorando en el doctorado. Entonces creo que hay mucha tela de dónde cortar, y esta invitación creo que también está promoviendo la visibilización de este fenómeno, lo cual pues es muy bueno. Bueno, yo me gusta comenzar con esta máxima de Wittgenstein, con todos los errores que tiene, ¿no? De su primera fase de pensamiento del Tractatus, cuando dice, los límites de mi lengua son los límites de mi mundo. Bueno, toda la serie de críticas que tuvo, porque en realidad el albur, muestras de ideología o cualquier tipo de manifestación lingüística, te demuestra que no es así, que la lengua no se ve, o sea, que el mundo no se ve limitado con la lengua ni la lengua con el mundo, que hay cosas mucho, mucho más generales que buscan por toda costa rebasar los confines que cualquier sistema lingüístico te restringe. Aquí puse la imagen de doña Lourdes Ruiz, que fue la reina del albur por mucho tiempo, como si lo hubiera vandalizado, y bueno, con esto comienzo mi presentación. Y resulta bien curioso que cuando hablamos de imaginación y de creatividad en la lengua, hay juicios positivos, ¿no? Muy buenos, hasta romantizamos la imaginación de la lengua y toda esta suerte de poesía, decía Borges. No es hasta qué punto un escritor puede ser revolucionario, por lo pronto está trabajando con el idioma, que es una tradición. El idioma es la tradición que confina la capacidad revolucionaria y creatividad del escritor. Rousseau decía, el mundo de la realidad tiene sus límites, el mundo de la imaginación no tiene límites. Este mundo no es sino un lienzo para nuestra imaginación, ¿no? Para Thoreau. Nuestra imaginación es más grande que el mundo que nos rodea, vamos más allá de nuestros límites, ¿no? Para Coelho. Pero bueno, entonces siempre se romantiza esta idea, ¿no? De la imaginación, la creatividad y cómo puede rebasar los límites de lo que pensamos y de la lengua, y es bien bonito.
Cuando hablamos de doble sentido, una manifestación de doble sentido, pues no es más que una manifestación de esta capacidad de creatividad aterrizada en la lengua. ¿Por qué tendría que ser un estigma distinto a la imaginación? Tendría que ser revirtuada, ¿no? Como algo bueno, pero pareciera que los juicios ahora se invierte la polaridad y son juicios negativos. Decía Pollack, puns are the lowest form of humor. Raskin, que es el que ha trabajado el Semantic Mechanisms of Humor, la teoría de humor verbal, dice, it is the easy availability of puns which makes them a cheap and somewhat despicable type of humor for many individuals and social groups. It's a despicable type of humor. Aristotle saw them as a danger to philosophy para Ulmer. O Cook Guy, que dijo, puns are the unsuitable for serious subjects or discourses, and in a sense, all puns, even good puns, are bad puns. ¿Cómo es posible que entonces los juegos de palabra, los puns, que es una manifestación clara del doble sentido, de la creatividad, de la imaginación, etcétera, tenga un juicio tan negativo? Si es lo que romantizamos cuando hablamos de la imaginación y la creatividad. Pues bueno, yo creo que porque versan criterios estigmatizantes. Entonces vamos a partir de esta premisa. Mi investigación del albur lo voy a hacer como segmentado, digamos, esta participación en dos partes. La primera, un poco de estas generalidades y desmitificaciones, que es lo que me gustaría hacer y dejar. Y la segunda, toda la parte de la investigación lingüística que estoy llevando a cabo. Bueno, a ver, ¿qué entiendes y qué piensas por albur? Si quienes nos están acompañando tuvieran que reducirlo a una o dos palabras, un sintagma nominal, unos adjetivos, ¿qué dirían? De forma muy parca, digamos. Pueden abrir su micrófono para comentarles. Juego de palabras. Muy bien. ¿Qué más? Humor. Bien. Picardía. Bien. Muy bien. Pues sí, muchas gracias. Esas etiquetas siempre van rondando, ¿no? Vemos, por ejemplo, hablamos de que es sexual, que hay humor, unos dicen que es vulgar, que tiene doble sentido, que es un juego, machista, ¿no? Quienes dicen que es homófobo, metáfora, por aquí ahí como que van rondando términos lingüísticos, ¿no? Que hay polisemia, que es un chiste, que es corriente, que es violento, simple, no tiene sentido, ¿no? Decía Monsiváis en su primera fase de pensamiento también. O azar, ¿no? También tenemos albur como azar, ¿no? Este juego, la suerte, la picardía, que es ingenioso, etcétera. Lo curioso es que de toda esta lluvia de ideas, en realidad, son pocos los criterios propiamente lingüísticos, que sería la polisemia, el doble sentido, que llamamos biología, o la metáfora. Bueno, todos estos estaríamos seguros que son albures. Por ejemplo, ¿conoces la parroquia del Cardenal Gasponte? La carretera panamericana va de Chile a Tasco. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los huevos y los óvalos? Si vas a Rojo Gómez, agarra por lechería. El frijol es carbohidrato. El consomé costecho, agua de membrillo. Toma tu perro de bajas calorías. Estaríamos seguros de que es albur. El problema es definir por qué, ¿no? O qué lo hace albur. Esto que ven de color azul sombreado es algo que en la semántica cognoscitiva es una técnica que se llama el perfilamiento. Significa que cuando tenemos una expresión lingüística, dejamos un escenario que subyace a esto, se llama base, y después algo se perfila sobre esa base. Eso es una aportación de Langacker. Digamos en la oración, el bombero rescató a la niña, el bombero está perfilado sobre la escena, sobre la base. Tiene más relevancia cognitiva, informativa, etc. Pero si digo la niña fue rescatada por el bombero, es la niña la que se perfila. Entonces plasma una base y un perfilamiento cognitivos, y eso tiene una incidencia en las formas gramaticales. Esa es la base de la lingüística cognoscitiva. Entender los procesos mentales, aquello que jerarquizamos y cómo procesamos la información, y cómo esto induce en formas lingüísticas. Pues bueno, el albur hace este mismo proceso de perfilamiento semántico cuando decimos, ¿conoces la parroquia del Cardenal Gasponte? Lo que está sombreado de azul es lo único que recoge el albur, lo único que perfila, que sube a la superficie, Cardenal Gasponte. No me importa el conoces la parroquia del Car, no me importa. Y en todo momento va a ser esto. Agua de membrillo, no me importa agua, no me importa solo un membrillo. El frijol es carbohidrato, no me importa. Él no me importa hidrato, solo frijol es carbo. Esto que está haciendo el albur está perfilando los elementos que convienen para su propia codificación. Pero lo interesante es que lo hace de formas distintas. Observen, agua de membrillo, lo que tiene es un proceso distinto al que vemos en frijol es carbo, ¿verdad? No es la misma técnica. Consomé costecho, no es la misma técnica. Entonces vemos que hay una serie de técnicas que pareciera que nadie había observado,
Y es un poco hacia donde vamos a irnos adentrando. Ahora, dijimos hace rato, ¿no? El albur es doble sentido. Bueno, pues todo doble sentido es albur. O sea, si sabemos que el albur es necesariamente doble sentido, ¿cuál es el límite entre uno y el otro? Perdón, estoy viendo las respuestas apenas. Arte de engañar al otro, eso es muy bueno. Burlador, burlado, muy bien. A ver, si yo les digo, es algo que se mete y deja líquido dentro. Respuesta a la jeringa. Estos chistes de adultos pícaros. ¿Alguien se atrevería a decir que esto es un albur? Hay una frontera difusa, ¿no? Doble sentido y albur, cuando termina uno, cuando empieza otro. El verga larga, estos que Armando Jiménez llamaba nombres impropios, Benito Camelo y todos estos. ¿Alguien se atrevería a decir que esto es un albur? No. Ahora tenemos, esto es un calambur que le dijo Quevedo a la reina Isabel, ¿no? Para burlarse de su cojera. Dijo, entre el clavel y la rosa su majestad escoja, para decirle que era coja en su cara. ¿Esto es albur? A ver qué pasa con esto. Vamos a gratinar el mollete, como esas formas de vamos a hacer el amor, ¿no? Vamos a matar a la rata. Hay doble sentido, es sexual, ¿por qué no es albur? Una mujer abandona a su esposo y le deja la siguiente nota. Lo que ayer nos unió, hoy nos separa. Es que hay sexual, es doble sentido, hay humor. Bueno, ¿qué pasa con las coplas de Pedro Infante y Jorge Negrete? Estamos seguros de que había ataques, de que había dobles sentidos, ¿no? Jorge bueno, malo, bueno de apellido, pero no es malo, es maleta. Hay doble sentido. No es necesariamente sexual. Hay un ataque, como lo decía Beristain en la definición que Ernesto nos compartió. Una esgrima verbal. Pero creo que nadie diría que esto es un albur, ¿no? Estamos seguros. Las batallas de freestyle, nadie diría que esto es un albur. Pero Asesino hace réplicas rápidas, no pueden exceder los 3 segundos, están musicalizados, hace rimas, ataques, hace doble sentido, hace ataques sexuales. Bueno, creo que esto de cuestionar la sexualidad del otro es un rasgo exactamente característico del albur, pero lo que pasa es que vacilamos porque no estamos seguros de qué es el albur. Y yo creo que es correcto no estar seguros. Muchos me dirían, bueno, es que las coplas y la batalla de freestyle tienen música, ¿no? Son versiones musicalizadas del albur. El albur entonces no necesita estar musicalizado. Bueno, ¿y qué pasa entonces con gente como Chaffy Kelly? Chava Flores, musicalizaban sus albures. Entonces creo que la musicalización más bien es una pieza accesoria que se puede agregar o no al albur. Pues vamos poco a poquito. Si queremos entender qué es, entonces nos vamos a las definiciones y vemos un dilema que se echa un caos verdaderamente. Miren, voy a dejar en negrito lo más relevante de estas 4 definiciones. Dice el diccionario de mexicanismos. Juego de palabras de doble sentido, calambur, retruécano. Fíjense lo ambiguo de esto. Entonces, según el diccionario de mexicanismos, esto, como lo que dijo Quevedo, entre el clavel y la roja su majestad escoja, eso sería un albur. Es un calambur, hay doble sentido, un juego de palabras. ¿Va que no? Bueno, sirve para comentar o responder a algo en plan de burla o escarnio. Ustedes vayan a la central de abasto y pregunten a alguien, oye, pues tú usas el albur para responder a algo en plan de burla o escarnio. Nadie te va a decir que sí. Y esto es el diccionario español de México. Bueno, basado en la polisemia, dice, sustantivo masculino que hace referencia a un juego de palabras basado en la polisemia. La polisemia es muchos significados atribuidos a una sola expresión lingüística, una acepción, una entrada con muchas acepciones. Dice, donde se exige que los participantes posean la indeseable cualidad de la coprolalia. Esto no es una definición, ¿no? Este es un juicio de valor, claro, ¿no? El albur es una creación contextual interactiva y oral fundamentalmente machista. Fíjese el reducto al que hacemos al albur. Indeseable, coprolalia, machista, para burlarse. Es mucho más allá que eso. Lo que me queda claro es que no saben de lo que hablan, o ven una parte muy mínima del fenómeno. También me han preguntado, ¿no? Vamos a seguir desmitificando. ¿El albur es un idioma en sí mismo? ¿Es una lengua por sí misma? No. ¿Por qué? Bueno, una lengua, para ser una lengua, necesita valerse de todos estos niveles de organización de la lengua, ¿no? Pongo estos, pero sabemos que después de pragmática puede haber discursos, semiótica, ciencias de la comunicación hasta allá, abajo del fonológico y fonético, pero vamos a ver propiamente en esta lista. Bueno, cada nivel lingüístico tiene su unidad mínima de representación y esto es una lengua. Es que el albur no es una lengua. Claro que no. La lengua no se hizo para hacer albur. El albur utiliza la lengua para autocrearse. El albur es más bien una subfunción de la lengua. Bueno, pero entonces en esta escala de los niveles de organización de la lengua, pues ¿dónde está el albur? Está en todos. Eso es lo que pasa.
Eso es lo increíble del albur, se desenvuelve en todos los niveles de organización de la lengua. Vamos poco a poquito. La idea, ¿es machista el albur? Bueno, yo creo que nadie se atrevería a decir que el sexo es machista. Tener sexo es machista, nadie. Pero ¿puedes ejercer una práctica sexual machista? Bueno, sí, la forma en la que lo practiques, puedes hacerlo. Puedes sujetar un martillo y ser machista en la forma en la que lo haces y haces uso de él, claro. O sea, es que la práctica y el uso particular no definen el uso general, ¿no? Si fuera así, bueno, tendríamos que llegar a un absurdo como pensar que cuando juegas Monopoly estás perpetuando el capitalismo. Cuando estás jugando Turista Mundial, lo que quieres es ver a tu pariente desterrado de todas las tierras que le pertenecen. Es absurdo, ¿ah? Dentro del juego sí, pues te lo quieres fregar, igual el albur. Dentro del juego sí te lo estás fregando, lo violenta sexualmente, pero eso no se lleva al plano de la realidad. El plano de la realidad es un juego, es dinámica y es interacción y es diversión. De hecho, si fuera machista, pues está un poco extraño, ¿no? Que nuestra campeona invicta desde el 97 fue doña Lourdes Ruiz, la reina del albur, desde el torneo de trompos contra pirinolas en la Ciudad de México. Y ella decía, pues soy mujer, pues no tengo pene, pero tengo 10 dedos y con todos estos te albureo, ¿no? Entonces, hay que tratar de empezar a quitar esto. Claro que se gestaba como una práctica entre hombres, un ataque entre hombres, porque tenía que ver con las clases obreras, donde se desenvolvía, donde la incursión de la mujer en clases obreras fue mucho después. Pero eso no significa que nada en el sistema del albur impida que haya. De hecho, lo rico del albur es que se pueden incorporar nuevas prácticas. Prácticas sexuales, entendemos ahora prácticas sexuales distintas, nuevas, ¿no? A partir de aperturas de identidad de género, que es muy bueno, y esto también puede nutrir a la idea del albur. Va evolucionando en función que también lo hace la sociedad y sus nuevas prácticas. Sobre el origen, lo que comentaba Ernesto es cierto, es muy fácil rastrear el origen del albur etimológicamente. Pues sí, sabemos que viene del árabe, de alburi, con el artículo, y del clásico buri, que vino del copto bore, hacía alusión a un pez del río Nilo que brincaba, tenía el lomo plateado, y tenías que atraparlo en una red cuando brincaba. Esta idea de que brincaba y era azaroso, que lo pudieras captar, se llevó en algo que se llama deslizamiento semántico, cuando rasgos particulares de un dominio los extrapolamos hacia otro dominio, se va deslizando hacia otro dominio semántico, y se llevó hacia la idea del juego del monte, las primeras dos cartas. Antes sacaba el banquero las dos cartas y ganabas o perdías. Esto, el núcleo de esta práctica es la suerte. Por eso es que después albur empezó a significar suerte, azar. Y actualmente sigue siendo así, ¿no? Y dices, bueno, es que esto es un albur, igual ganas o pierdes. La misma Lourdes Ruiz decía, mi vida es un albur, ¿no? Así este juego de palabras. Bueno, pero como fenómeno, ¿cómo surge? Pues no sabemos. O sea, ciertamente tenemos algunas especulaciones. La más fuerte es la que comentaba Ernesto de los Cuica, del Dr. Johansson, con los 5 cantos nahuas particulares que se cantaban en ceremonias especiales y que tenía que ver con un juego de palabras, eran sexuales, era un ataque, era derogación, había figurado, literal, y tenía que ver con poder, digamos, violentar al otro en ceremonias especiales. Bien, pero eso se cantaban, se bailaban, se gesticulaban, eran artísticos. El albur no lo es. Entonces, bueno, o sea, se perdieron esos rasgos, digamos, ¿no? Si fue la prohibición de los conquistadores, pero también tenían en España la figura del juglar, los artistas callejeros que se burlaban, que eran poetas y musicalizaban. Y tenían la novela picaresca, ¿no? Los pícaros, la antinovela española. O sea, todo esto que se aportó se aglomeró con la forma de los cuica y seguramente así fue que pudo haber surgido el albur. No solamente los cantos nahuas, sino, digamos, la aglomeración de estos. Teníamos aquí ya antes también las topadas de los guapandos huastecos que se siguen haciendo, donde por horas se están tirando uno contra el otro musicalizado y son súper ingeniosos. Los purépechas tienen los arisperacua, que significa vamos a decirnos cosas, donde la figura del anciano, que es muy venerada, se puede teatralizar y se puede agredir. Y de hecho ellos los llaman la viejada, salen por las calles y van incitando a todos. Entonces te dice, ¿qué onda? Vamos a aquello donde haces aquellito. Y le tienes que responder, oye, pero tú tienes tu bastón que no te sirve más que para caminar. ¿Con qué lo vas a hacer? Y se están atacando, y es lenguaje figurado y literal. Y eso ya existía mucho antes de los españoles. Bueno. Yo creo que nadie se atrevería a decir que este Cococuicatl, que es un canto de tórtolas, es un albur. Por ejemplo, dice, Nitecpatototl neco no pinowa chalchihuatlán, nicmamali ipa nicpowa, yecli in no cuixan nitla quecholzin. Soy el pájaro pedernal que refiere al pene, llegué al orgasmo, mis amigos extranjeros, se refiere a los huastecos, ¿no? Los epónimos sexuales. Al lugar de la piedra de jade, que es una alusión a la vagina. Yo la perforo, alusión a la penetración. Me enorgullezco de ello.
Mi canto es bello, soy el quecho de cuello rojo, que refiere a un orgasmo masculino. Miren cómo hay estas dobles significaciones. ¿Pero eso es albur? ¿Vean? Entonces, hay muchas similitudes, como dice Ernesto. El doble sentido es un universal lingüístico. Sabemos que lo que decimos, el 80% está configurado con un doble sentido y el 20% es muy literal. Los venezolanos tienen esto que llaman los chinazos, que en un programa que tuve el gusto que me invitaron, hablaban de que era un doble sentido y qué diferencia tiene con el albur. Pues el chinazo, hagan de cuenta, es cuando vas con el de las verduras y compras, no sé, plátanos y le dices, oye, ¿me los metes todos, por favor, en tu bolsa? Entonces estás diciendo un autogol del albur y el de las verduras, o alguien te dice, te canta el chinazo, entonces hace evidente que te autoalbureaste. Eso es un chinazo. Que viene de la resortera china que era de mala calidad y cuando la aventabas te golpeabas a ti mismo. ¿Eso es un albur? No, eso es un chinazo. Tiene similitudes con el albur. Los acertijos, adivinanzas, chistes, discurso erótico. O sea, bueno, entonces propiamente, ¿qué es un albur? Si pareciera que está como dentro de todo esto, ¿no? Nos vemos entonces ante la inevitable necesidad de encontrar los rasgos nucleares del albur. Y por ahí empieza también la investigación. Sabemos que es un diálogo, sabemos que tiene humor, que tiene retruécanos, que tiene relaciones semánticas como polisemia, metáfora, homonimia. Sabemos que es sexual, sabemos que hay una dilogía, es decir, doble sentido, que es derogación, una violencia y que hace las técnicas de la resegmentación. Todo esto es el albur, bueno, tiene más rasgos. Tanto como las coplas musicales, las topadas o las batallas de rap son diálogo. Entonces, que compartan un rasgo no los hace ser ese tipo de cosa, ¿no? El albur es dialógico y comparte ese rasgo con las batallas de rap, pero eso no hace de las batallas de rap un albur, cuidado. Lo mismo el humor, los chistes, o sea, dicen, el albur es un tipo de chiste, no. El chiste es el chiste, el albur es el albur, comparten el rasgo del humor. Bueno, me decían, por ejemplo, también cosas como, oye, es que los niños hacen adivinanzas, están haciendo una suerte de albur. A ver, agua pasa por mi casa y cate de mi corazón, ¿qué es el aguacate? Hay doble sentido, hay retruécano, hay juego de palabras y... ¿Por qué no es un albur? Porque es una adivinanza. Comparte el rasgo del retruécano. Entonces hay que ser como muy precisos en tratar de identificar los rasgos y los otros fenómenos de doble sentido que pueden familiarizarse o parecerse al albur, pero no lo son. Digamos, los chinazos de los que les hablaba son sexuales, aquí están, son dilógicos, doble sentido, y son derogatorios, sí. Y tienen hasta el rasgo de humor, pero no son un albur. No hay diálogo, ¿no? Bueno, lo triste, ahora adentrándonos hacia la investigación del fenómeno, es que del 76 al 2020 hay solo 20 artículos que yo he encontrado en mi investigación, 20 tesis, perdón, sobre el albur. 7 son tesinas de licenciatura, 9 tesis de licenciatura, 2 de maestría, 2 de doctorado, pero ni siquiera son sobre el albur, son más o menos relacionadas con el albur, ¿eh? Y está dominado por ciencias de la comunicación y por psicología. Entonces, pues es aquí la pregunta que siempre nos decimos, ¿no? ¿Y dónde han estado los lingüistas? ¿Por qué pongo tanto relieve a lo lingüístico? Pues no porque sean lingüistas solamente, sino porque, pues a ver, desaparezca la lengua, desaparece el albur. Sin lengua no hay albur. Entonces el albur es ante todo lingüístico. Encontramos de arte y patrimonio, de Roosevelt, si me está viendo, le mando un saludo, ciencias de la comunicación, de lengua hispanoamericana, antropología, psicología, muy poquito lingüístico. Yo creo que de las más relevantes lingüísticamente hablando por el tipo de aportación que hace el trabajo es la del doctor Christian Amsberg de la Universidad de Colonia en Alemania, está redactada en alemán, y la que yo hice en la maestría de la Universidad de Guadalajara. Él hizo una tipología discursiva del albur. Bueno, pero ¿vale la pena entenderlo, estudiarlo? Pues bueno, figura en la lista de identificación y registro de patrimonio cultural e inmaterial, que es un paso previo para incorporarse al inventario de patrimonios intangibles de la UNESCO. Hay un Día Nacional del Albur. Es no oficial, es un Día Nacional el 1 de marzo. El diplomado de albures que se imparte en Tepito, ¿no? Avalado por el INBA, por la Secretaría de Cultura. Hay presencia en la picardía y idiosincrasia del mexicano, en cine de el mal llamado de ficheras, la comedia televisiva, cartas teatrales. Hay torneos anuales de albures. Hay una recompensa, los hacen en Pachuca, en Hidalgo, en la Ciudad de México, en Puebla. Ahí está la foto de los diplomados. Pues es relevante, yo creo que sí. Pero entonces, ¿dónde han estado? ¿Por qué no lo estudiamos? ¿Por el estigma sexual? ¿Por la restricción académica de compartir el fenómeno de los conocimientos? Pues bueno, dejo esa duda al aire. Bueno, sigamos ahora con la investigación lingüística.
Hay dos trabajos, digamos, lingüísticos en los que estoy, donde perfilo. Uno es el que hice en la maestría y otro el que estoy haciendo en doctorado. Les voy a decir qué fue lo que ocurrió en la maestría para ver cómo esto me llevó al doctorado y también para que entiendan el estado del arte lingüístico del fenómeno que es este. En mi tesis de los... En mi tesis del 2020, llamada Análisis y Descripción Lingüística del Fenómeno del Albur Mexicano, lo que hice fue un análisis y descripciones formales de este fenómeno desde 4 aristas. Las 3 principales tuvo que ver con el origen y la definición. Dije, a ver, si dicen que viene de los cantos nahuas, ¿qué lo hace diferente? Hice una matriz de rasgos y vi todos los cantos nahuas, qué rasgos tenían y cuáles se recuperaron o no con el albur. Mi conclusión fue que el albur es más complejo que estos cantos nahuas porque estos perdieron toda su expresión artística. Cuando pierdes unos elementos, ganas otros. Entonces se condensó la parte y la complejidad verbal en el albur, por eso es mucho más complejo que estos cantos nahuas. Después ingresé a él como una técnica discursiva. Esta fue mi puerta de acceso a la lingüística, digamos. ¿Qué es esto de técnica discursiva? Miren, yo puedo estar hablando de la lucha libre de anoche, de la función de la lucha libre de anoche con Ernesto, y pues platicamos de esta función de muchas formas distintas. Puede ser gritándonos, ofendiéndonos, discutiendo, debatiendo, analizando o albureándonos. Entonces el tema, si nos hablamos de la función de lucha libre albureándonos, el tema es la lucha libre, no es el albur. El albur es una forma de hablar de este tema, es una técnica discursiva. Partimos de esa entrada, digo, bueno, pero hay otros que también hacen lo mismo. ¿Qué distinción tiene el albur frente a otras técnicas discursivas para hablar de lo sexual? Me llevó a esta conclusión, este pequeño mapa. Por ejemplo, las adivinanzas pueden ser sexuales, doble sentido, ¿vale? El discurso biológico puede hablar del sexo, pues sí. Habla de que el macho, el coito con la hembra para copular, no sé. El discurso jurídico, que hace muy precisas las formas sobre los actos sexuales que restringe, ¿no? Por ejemplo. El albur también habla de sexo, ¿por qué lo hace distinto? Bueno, pues que entendamos que el albur es un discurso con doble sentido, pero no todo discurso con doble sentido es necesariamente un albur. ¿Ahí está? Ahora, el albur es un discurso con doble sentido y con contenido necesariamente sexual, pero no todo discurso con doble sentido y contenido sexual es necesariamente un albur. Esa fue la primera conclusión sobre la técnica discursiva. Y ahora me adentré a la parte más fuerte de investigación, fue los recursos lingüísticos para su formación. ¿De qué viene esto? Yo leía las definiciones como esta de Gómez de Silva y todo esto que decían. El albur es un juego de palabras de doble sentido donde se vale de la polisemia de las palabras. Y muchos lo reducían a la metáfora y la polisemia. Pues palabras que significan muchas cosas. Y yo, de verdad que yo conozco el albur desde la secundaria y fue mi puerta de acceso hasta la idea de la sexualidad. Y dije, es que no es lo que pasa, hombre. Miren, usando el esquema de los niveles de organización de la lengua, vamos a ver cómo se va desenvolviendo el albur. Desde el fonológico. Yo tengo albures como agua de mamarindo. ¿Qué es esto, agua de mamarindo? Pues cambia la T por la M. Bueno, sí, pero en fonología tiene una etiqueta. Es la asimilación progresiva no adyacente que cambia de la dental a la bilabial, ¿vale? Esto no es una palabra que tenga doble significado. Estás creando esto a partir de la manipulación de uno de los rasgos distintivos fonéticos. Es fonología. A ver, agua de tecojote. ¿Qué proceso es en vez de tejocote, tecojote? Metátesis. Es fonológico. Semenop. Oye, ve a la tienda y échate un semenop. Cambias semen por semen. Las dos son bilabiales. Pues sí, una es oclusiva y otra es fricativa. ¿Ven? Está explotando recursos solo a nivel fonológico. Setentra. Sopa de verduras, la velarización, etc. Tenemos otros. Ahora vamos a otro nivel, el morfológico. Albures como pispirina intrapiernosa. Esta pispirina probablemente ni siquiera existe, ¿no? Intrapiernosa es un prefijo ficticio. Y estas composiciones, el pájaro que mamáis. ¿Cuál es el pájaro que incendia los maizales? Pájaro que mamáis. ¿Cuál es el pájaro que orina las matrículas? El pájaro me aplacas. Todo esto son composiciones morfológicas de verbo con sustantivo. Vean cómo explota el recurso de la composición. Otro recurso. Calabazas, la que viene en sacos. Esto de saco es la necesidad de hacer una forma, una desinencia que venga en primera persona, el presente del indicativo, dice saco, o sea, asimila a sacar, ¿no? O sea, es una manipulación morfológica de la desinencia totalmente deliberada para crear albur, es morfológico. Interfaz, morfología sintáctica.
sintaxis, es la más compleja de todas. Esta, de hecho, es el recurso donde el albur se desenvuelve de forma más fuerte. Decimos una rosa blanca o un clavel negro. Fíjense cómo se perfila solo clavel negro. Clavé el negro. Se está resegmentando. ¿Te gusta la cerveza la negra modelo? No nos importa decir ser ni modelo, solamente ves a la negra. Fíjense cómo el albur está recogiendo cosas, pero ahora ya no es a nivel fonológico, sino morfología, sintaxis, la interfaz. ¿Cuál es la diferencia entre los huevos y los óvalos? Es más, ni siquiera tienen que estar pegados, ¿eh? Aquí dices, ves a la negra, está pegadito, vale. Té de ramo blanco. ¿Qué pasa con ensalada de coliflor con nalgas y pasas? Aquí hay una conjunción. El albur la omite, ¿eh? Y solamente dice nalgas, pasas. ¿Cuál es la diferencia entre los huevos y los óvalos? Omitimos el i, omitimos el o y solamente dices huevos sóvalos. Pelas a corto y a largo plazo. Vean cómo el albur entonces va discriminando los rasgos que no le importan. Lo hace intrapalabra dentro de ella o interpalabra. Esta es la resegmentación de la que estoy estudiando, ¿no? Lo hace también a nivel textual. Okay. Lo hace a nivel textual y sintáctico. Dice cosas como, no sé, dame nalgotas para coger el sueño. Y fíjese cómo está incrustado ahí una parentética. Se crea albur con estos recursos. No es lo mismo palos en el monte que montes en el palo. Esto se llama un retruécano. Cuando dices este recurso textual como se debe decir todo lo que se piensa o se piensa todo lo que se dice. Pues este recurso textual lo toma el albur y lo explota para crearse. Semánticos. Dice, ya me chingaste, cabezón. Esto sabemos que es albur gracias a que sabemos todo lo que puede significar chingaste, todo lo que significa cabezón, y se logra el albur a partir de la explotación de los rasgos semánticos. Bueno, pragmáticos. Cuando alguien dice atrás se pide, pero por adelante se despacha. En el diccionario nadie te va a decir que atrás significa los glúteos y que adelante es el órgano. Lo sabes por diferencia pragmática. Es que el albur explota los recursos de la lengua en cualquier nivel. Entonces, decir que el albur es un juego de palabras de doble sentido con la polisemia de las palabras es ver solo una pequeña cosita de todo el fenómeno complejo. En esta tesis, entonces, lo que dije fue, pues, la manipulación del signo lingüístico sosoriano, que pareciera la unidad indivisible, el albur se ríe de ella. Manipula el significado con relaciones semánticas, pragmáticas, manipula el significante con las operaciones a nivel de la lengua y hace albur. Es manipulación del signo lingüístico binario. Bueno, lo relevante, y viene la parte cognitiva, que, pues, ¿cuál es el estado del arte? Pues este es el fenómeno del albur, y vemos que hay estrategias lingüístico-discursivas, Beristain, Octavio Paz, Carlos Monsiváis, yo mismo, todo lo que hemos hecho, hablamos de la forma final, ¿no? ¿Qué hace y cómo se clasifica, etcétera? Pero entender la forma final no significa entender el sistema, ni el fenómeno. Yo uso siempre esta analogía, ¿no? Que cuando tienes un reloj, y pues todos sabemos leer la hora, sabes que las manecillas apuntan hacia un lado y todos sabemos qué significa, ¿no? Lo interpretamos. Hacemos lo mismo con el albur. Pero nadie sabe cómo es el mecanismo de engranaje que hay detrás del reloj. Saber leer la hora no es lo mismo que entender cómo funciona el reloj. ¿Y qué creen? Que nadie ha observado el reloj, el engranaje del reloj del albur. No sabemos los elementos que motivan esas estrategias. Y es ahí donde entra entonces la idea de que debe haber un sistema que subyace, que debe ser simple y regular. ¿Por qué? Las formas son extremadamente complejas. Si el sistema también fuese complejo, sería insostenible cognitivamente para la capacidad del ser humano. El sistema es básico, simple, no tiene chiste. Sí, debe serlo, porque las estrategias con las que se plasma es súper, súper complejo. Entonces, esto nos lleva a la idea de la lingüística cognoscitiva. Bueno, en términos generales, entendemos que el ser humano tiene procesos cognitivos con los cuales interpreta la realidad que lo envuelve a partir de la capacidad simbólica que su procesamiento le permite, categorización, trayectoria, perfilamientos, cosas muy abstractas, muy generales, y todas estas capacidades las va plasmando en formas lingüísticas. Y eso es lo relevante, porque miren, en la lingüística formalista, por ejemplo, se ven formas lingüísticas y cómo incorporamos el significado hasta el final, ¿no? En todas ellas. Entonces, lo que primero son las formas y después el significado ahí se va agregando como si fuera una pesquisa de suerte, que se agrega al final, ¿no? Un piloncito. Y en realidad, en la cognoscitiva es al revés, se invierte la ecuación. Y dice, no, pensamos y procesamos de cierta forma y esta manera de procesar induce las formas lingüísticas. Y pues tiene mucho sentido. Bueno, mi corpus actual está conformado por 12.000 palabras tipo, 84.000 palabras token. Integración y muestras orales, las recabé de la misma reina del albur, de Tepito,
de la central de abasto, ¿no? Con un franelero, un vendedor de lechugas, un vendedor de hamburguesas en la Ciudad de México, en Iztapalapa, etcétera. Tengo material impreso, audiovisual y algo que yo llamo alburemas. Alburema es un término que estamos usando para mi investigación doctoral, que se entiende, lo propuso primera vez Monsiváis, y después lo recogió una persona en su tesis de qué trabajos para sacarlos, y después lo recogió Beristain también. Pero alburema es una pieza léxica empleada de manera repetitiva en el discurso alburero, de la cual se explotan partes o rasgos semánticos para aludir al dominio sexual y fungir como una base conceptual. Así lo defino. ¿Qué es esto? Bueno, miren, cuando hablamos de órganos, hablamos de pene, usas muchas formas para referirte a él. Chile, camote, elote, yuca, lápiz, etc. Todas estas formas serían los alburemas. Yo lo que sostengo es que los alburemas licencian o hacen esa asociación con el prototipo a partir de pequeños rasgos que se privilegian. Por ejemplo, cuando depende de lo que se privilegia es la forma física, pues tenemos una serie de instancias léxicas que la permiten licenciar. No sé, chile, camote, elote, tiene que ver con la forma física del pene. Pero cuando decimos espada, nos referimos a pene, sí, pero por otro rasgo que se privilegia, la acción que ejecuta, ¿no? Una espada que se inserta, que está insertando, que está penetrando, y lo mismo hace pene. Entonces, estos son los alburemas. Chile, elote, camote, yuca, etc. Son alburemas referidos a un prototipo. Estoy usando dos enfoques particularmente. Uno es langakeriano, los esquemas y prototipos de su obra emblemática del 91, bueno, la edición del 97, y el modelo de Fauconnier de los blends. Esta combinación, esta mezcla de rasgos de dominios conceptuales distintos. Ahora lo veremos. Hay también aportaciones esquemáticas como la de Lakoff, ¿no? Y los espacios mentales de Fauconnier, que también me sirven, pero mi respaldo metodológico y teórico fuerte tiene que ver con los prototipos y los blends. Miren, así va el análisis. Vamos a pensar del prototipo pene con el alburema chile, que es lo que pasa. Yo lo que sostengo es que hay pasos de procesamiento lingüístico cognoscitivo para crear el albur. Ahí están los engranajes. Bueno, estamos destapando el reloj, ¿no? El primer pasito, el primer engrane es una asociación léxica de prototipo con alburemas. Por ejemplo, el prototipo, pene. ¿Qué rasgos semánticos nucleares tiene? Pues bueno, tiene un cuerpo cavernoso, venas, forma, embarazo, rigidez, tiene un chorro de cosas. El albur cuando hablamos de este prototipo con los rasgos semánticos que se explotan, solamente tomamos algunos. Eso es lo que hace el albur. Solamente privilegia algunos de ellos, no todos. Por ejemplo, la longitud, la forma o la rigidez. Esto nos permite entonces hacer unas asociaciones léxicas que tengan que ver con estos rasgos privilegiados. Entonces sí, tenemos chile, manguera, riata, palo, prieta, todo esto. Se refiere a pene, sí. Hay una relación paradigmática. Lo que pasa es que se vincula con el prototipo por rasgos específicos que se están privilegiando. A esto lo llamamos una asociación de alburemas por metonimia. Según Langacker lo podríamos ver con este esquema. Tenemos un dominio, tenemos otro dominio, y la vinculación del prototipo con el segundo dominio es una liga metonímica porque hay un traslape de alguno de sus rasgos, que es el prototipo, es un alburema creado por metonimia, y a este proceso lo llamamos una extensión semántica. La diferencia entre extensión y elaboración semántica, bueno, sabemos, elaboración es cuando tenemos otro dominio y recoge todos los rasgos del primero y agrega uno. Leonardo Pasole, Romero. Ok, no sé si me pueden ayudar. Gracias. Por ejemplo, tenemos el prototipo zapato. Y si alguien dice zapato café, zapato derecho es otra instancia léxica que tiene todas las características de zapato, pero le agrega una, derecho. Eso es una elaboración semántica. Entonces tiene todos los del prototipo más uno. Una extensión lo que tiene es solamente algunos traslapes de ellos. Se va hacia otro lado. Y eso es lo que pasa con pene y con chile. Estos según los prototipos de Langacker. Siguiente paso, segundo engranaje del reloj. Los rasgos específicos. Bueno, ya les dije, tenemos alburemas, instancias léxicas y un prototipo, ¿no? Con los rasgos que se privilegian. Lo relevante es que cada alburema tiene sus propios rasgos específicos. Por ejemplo, chile. Tiene forma genérica, tiene una longitud, es un pimiento, es un platillo, semillas, la manguera, tiene una boquilla, la flexibilidad, el color, el material, etc. Lo relevante es la mezcla tan impresionante que hacemos cuando hacemos un albur de rasgos. Por ejemplo, para el dominio del albur, cuando hablamos de manguera, no le importa que tenga una boquilla, un color, la flexibilidad o el material.
ni cuando se habla de palo, por ejemplo, nos importa el material ni el color. Nada, solamente un rasgo específico, la longitud. Eso es lo que permite vincular un prototipo con un alburema. Lo relevante es que chile es un alburema que tiene muchos rasgos que se explotan para el albur. Eso lo hace muy productivo. ¿Por qué hay más albures de chile que de pájaro? Pues porque de pájaro los rasgos semánticos específicos que aporta para vincular con el albur son poquitos, y con chile son un buen, además que es cultural. Esto entonces empieza a dar una regla de sistematicidad entre piezas léxicas, entre alburemas. Y es ahí donde empezamos ahora a complejizar y hablamos de los blends. Un modelo propuesto por Fauconnier. Miren, este es el primer, una muestra, un grupo que he asociado. Albures como este, ¿no? Que dice salsita de chile mascabel. Bueno, en este siguiente paso hablamos de niveles de profundidad de blends. Este modelo de blends propuesto por Fauconnier, este es un estilo langakeriano. Nos dice, salsita de chile mascabel, tenemos aquí un prototipo y tenemos del otro lado la pieza léxica, el otro dominio, ¿no? Pues este prototipo tiene muchos rasgos semánticos nucleares y también la otra pieza léxica tiene rasgos semánticos nucleares. Lo relevante es ver cómo se combinan. Por ejemplo, la longitud de este rasgo, pues el rasgo de la longitud de este dominio, se vincula con la longitud de este otro. Esa asociación cognitiva es constante. Por eso es que chile permite entenderse como pene en función del rasgo que se mezcla. Lo que viene aquí abajo son los participantes. O sea, aquí nos referimos al miembro de un participante. Bien. Pero también chile aporta otras cosas, además de la longitud. Es un alimento. Esto nos da la idea de la introducción por vía oral. Entonces, como aporta este rasgo de la introducción por vía oral, va complejizando la combinación de rasgos. Y lo vemos, de hecho, de esta forma. Los que son punteados son secundarios y los que son continuos son primarios. Cuando decimos salsita de chile mascabel, lo relevante es que de pene se está colando la idea de longitud y que de chile se está colando la idea de ser un platillo. Vean, esto nos permite entonces jugar con ello, por los rasgos que estamos mezclando. Esto sería, digamos, el primer pasito que estamos observando, el primer engrane. Esta base es constante, es cognitiva, es constante. Todos los algoremas y todas las combinaciones tienen rasgos constantes que sabemos. Los vemos hasta que los desentrañamos de esta forma, ¿no? Pero están en la cognición del hablante. Bueno, después, siguiente paso del nivel de profundidad es la atribución de un verbo. Si alguien solamente dice chile, ¿es un albur? No. ¿Por qué? Pues bueno, chile se entiende como pene. ¿Por qué no es un albur? Lo único que tiene chile con pene es un doble sentido. Esa es la diferencia entre doble sentido y el albur. La ingresión del verbo y la capacidad de atacar al otro. Eso hace un albur, no solamente el doble sentido. Entonces decimos chile mascabel, mascas chile. Entonces estamos complejizando el doble sentido. Eso es lo que hace el albur, abrazar el doble sentido y explotarlo. Entonces, si yo hablo de verbos, lingüísticamente hablando, tengo que hablar de papeles temáticos. Agente, tema, experimentante, ¿no? Sus roles. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el agente? Chile mascabel. El participante 2. Tú mascas. ¿Cuál es el tema? El chile, o el miembro, el pene. Y el experimentante, no te estoy diciendo quién le mascas el chile, solo digo que lo mascas. Es inferido. Vean este tipo de patrón agentivo. Agente, tema y experimentante. Cuando decimos chile mascabel. El participante 2 proyecta una acción sobre el participante 1. Pero recordemos que también se estaba colando el rasgo de ser un alimento, el chile, ¿no? Estaba por ahí ese rasgo. Y gracias a esta combinación de estos papeles temáticos, nos da verbos de interacción como morder, comer, chupar, mascar. Si ustedes hacen un repertorio verbal de este tipo de verbos de ingestión, todos van a seguir este patrón agentivo. Ahí está la sistematicidad. Bueno, los conatos de sistematicidad. Ahí vamos. La agentividad, bueno, dices, ok, ¿dónde está la derogación? ¿Dónde está lo sexual? ¿Dónde está lo violento? Pues hay otros rasgos culturales que también se aportan. El pene o el falo tiene rasgos culturales de hombría, superioridad, machismo, ahí sí puede estar todo eso. Pues se va colando también. Entonces, como el participante 2 hace una acción sobre el participante 1 que es culturalmente reprobable, se cuestiona la hombría de uno sobre el otro. O uno se ve beneficiado y otro se ve perjudicado. Esto es el albur, estos niveles de profundidad. Hay doble sentido, hay derogación, hay interacción y después hay violencia. Este modelo de blends nos permite ver toda esta mezcla compleja de rasgos, ¿no? Bueno, no sé si vamos bien en tiempo o me apresuro un poquitito. Sí, puede concluir en unos 15 minutos máximo para tener tiempo para preguntas, maestro. Súper. Vamos bien entonces. Gracias, Ismael.
Bueno, también hay algo en el círculo comunicativo, entendemos el hablante, el mensaje, el oyente, pero lo relevante, como es un diálogo, como decía Ernesto, es que se invierten los roles. Entonces el rol del oyente se vuelve después un hablante y el hablante inicial se vuelve un oyente. Este sentido también es el mismo sentido de la derogación. Significa que la base comunicativa es un hablante, un mensaje y deroga hacia el otro. Luego el otro, que era el derogado, ahora se vuelve derogatorio. Y es este intercambio constante de derogación. Ese es el sentido comunicativo. Entonces, con todo este engranaje, y ya entendemos los algoremas, el verbo, qué interacción, qué patrón adjetivo, qué rasgos se van mezclando, cuál interactúa sobre cuál, este reloj muy básico lo empecé a poner a prueba con otras combinaciones de albures y todo se empezaba a demostrar. Miren, esta es otra clasificación. Es también el alburema chile, pero aquí dice chile en barras de calabaza, que no es lo mismo que chile en sarté. Aquí dice chile en barras. Pues debe tener propiedades distintas para hacer este verbo. O sea, ¿qué es lo que lo permite? De nuevo, hacemos nuestro modelo de blends. Cuando decimos chile en barras de calabaza, lo que se privilegia depende ya no es la forma física, sino la rigidez. Privilegiamos otro rasgo. Entonces, ¿qué pasa? Que si con chile se sigue privilegiando la idea de platillo, me permite entonces combinar rasgos distintos. Y eso me licencia patrones adjetivos distintos y verbos distintos. Verbos como embarrar, empapar, ensalzar, ensopar, zurrar. ¿Ven? Son del mismo tipo de espectro semántico. ¿Por qué? Porque se están mezclando a rasgos distintos. Y esto es súper, súper esquemático y súper regular. Ahí está esta regularización, ¿no? De nuevo, que digo del albur. Vamos a otro caso. Bueno, verbos de este espectro, de este grupo, sería como chile en barras de calabaza, en su requesón, en salsas, en papas, en su raja. Todos estos tienen que ver con el mismo tipo de espectro semántico. ¿Ven? A ver, el grupo 7. Este grupo 7 tiene un 27% de aparición en el corpus, lo cual es muy alto. Lo que se privilegia depende de la rigidez, de chile la longitud y saluda a la penetración. Cosas como la carretera panamericana va de Chile a Tasco. ¿Qué ocurre entonces? Que se privilegia del dominio pene, la rigidez. Pero ahora, hace rato se privilegiaba de Chile el ser un platillo, ¿no? Pues es que ahora ya no importa que Chile sea un platillo, ¿va? Cuando digo la carretera panamericana va de Chile a Tasco, no importa el platillo. Ahí solamente es la idea de la forma genérica. Entonces, esto me da una combinación distinta de rasgos y de agentes y me da verbos un poco más generales. Atorar, clavar, enterrar, sumir, meter, introducir. Vean cómo el repertorio y la secuencia se sigue replicando una y otra vez. Esta es la sistematicidad. ¿Qué es lo relevante? Que, bueno, la gente dice chile atasco. Yo agente, yo atasco. No es inferido, es expreso. El tema siempre es expreso, es el chile. Digo, la carretera panamericana va de Chile a Tasco. ¿A quién? ¿Quién es el experimentante? No importa. El que lo oiga. Es un experimentante inferido. Es otro tipo de patrón adjetivo. De nuevo, es una acción culturalmente reprobable donde se cuestiona la hombría de uno sobre el otro. Esto me ha permitido entonces, pareciera que entonces es casuístico, ¿no? Como que, bueno, pues entonces cada tipo de mezcla de rasgos te hace un caso particular. No. De verdad es mucho más esquemático de lo que parece. Podemos hacer esquemas súper grandototes donde tiene que ver quién es el afectado, quién es el afectante, y de ahí partes hacia las particularidades. Es súper, súper esquemático esto. Bueno, esto, digamos, solo estamos observando el alburema chile. He observado muchos alburemas, muchas interacciones, muchas combinaciones para hacer este esquema, esta gramática del albur, digamos, que estoy tratando de hacer. Y miren, cuando tenemos este patrón adjetivo, donde la gente es el participante 2 que me hace algo a mí, o a este 1 expreso, es lo más relevante en el albur, en un 53% de apariciones. Cuando lo que es expreso es el agente y no el experimentante, sigue en nivel de relevancia con un 23%. Cuando todo es expreso y nada es inferido, es el 15%. Y cuando lo que tenemos inferido es el agente, es el 7%. ¿Qué nos dice este patrón adjetivo? Muy sencillo. El albur se dice que tiene que ser velado, ¿verdad? Es tan velado y es tan fuerte la necesidad del rasgo de ser velado, que cuando es velado el experimentante, es inferido, tiene mayor aparición en el corpus. Ahí está la tesis del albur, de la necesidad de ser velado, en la participación adjetiva. Bueno, ya esta es la última parte, muy rápido. Se habla también del triple sentido. Cuando entrevistaban a doña Lourdes Ruiz, le decían, oye, pues ¿cómo es el albur? Y ella decía, es que hay palabras con doble y triple sentido. Era difícil para ella explicar por qué ocurría el triple sentido. ¿Existe o es una falacia? Pues existe. Miren, cuando dices la carretera panamericana de Chile a Tasco, esto ya lo vimos.
Tenemos por un lado el prototipo pene, sabemos que Chile se refiere a pene, y pues Chile, ¿no? En el sentido literal. En la lectura literal, ahí Chile es un topónimo, es un nombre propio, un país o el gentilicio. ¿Qué está aportando ahí para el albur? De sus rasgos nucleares, nada. Pero lo que sí hacemos es que brincamos del topónimo Chile hacia el alburema Chile. Ah, y esto es otra cosa. Esto es una liga ocurrida por la homofonía. Chile y Chile pues suenan iguales, ¿no? Con el topónimo. Y de nuevo brincamos de Chile como alburema hacia el órgano, ¿no? Una liga metonímica, donde de nuevo tenemos nuestro esquema de Blens. Miren cuántos sentidos están concurriendo en esta expresión. 3 sentidos, 3 significados. Pene como prototipo, Chile como alburema, con todo lo que tiene, y Chile como topónimo. 3 significados en una sola expresión. Por eso es que cognitivamente hablando el albur es súper difícil. Tiene que ser respuesta rápida, tiene que ser velada, tiene que ser sexual, tiene que ser ataque, hay combinación de rasgos, hay cosas que se permiten, cosas que no, tienes que tener una experiencia con la sexualidad y hay muchos planos de significación ocurriendo. Miren, este es todavía mucho más complejo. Esto lo capté del vendedor de hamburguesas que decía, toma tu perro de bajas calorías. Así les decía. Un perro es un hot dog y él cuando vende el hot dog con tocino dice perro con piel. Pero si oye, pues, ¿quieres tu perro con piel? ¿Quieres tu hot dog con tocino? Eso te dice, ¿no? Entonces, cuando él dice tu perro con piel de bajas calorías, lo que te está diciendo es perro hot dog. De perro lo entendemos como salchicha, es decir, una liga de holonimia, en particular sobre el general, y salchicha con pene, por metonimia. Piel lo entiende como tocino por metonimia y tocino como prepucio, como la parte del órgano, ¿no? Entonces, esta complejidad te hace entender la lectura de toma tu perro con piel de bajas calorías, como si fuera bajas calorías el alimento, pero te está diciendo perro, o sea, hot dog, salchicha o pene, entonces lo nuclear te está diciendo pene, piel te está diciendo prepucio, que pasa por tocino, y bajas pasa de adjetivo a verbo, es decir, bajas el prepucio del pene, masturba. Fíjense lo complejo de esta expresión. ¿Cuántos planos están concurriendo? Y esto pasa en el albur todo el tiempo. Bueno, solo quisiera cerrar ahora con esta última cita que me gusta mucho de una entrevista que le hicieron a Bosque. Él mismo no recordaba quién era el autor, pero me gusta mucho. Si el albur es una manifestación del doble sentido, de creatividad y de imaginación en la lengua, pues ¿por qué habría de ser así de estigmatizado, no? Podemos reconciliarnos en la relación estigmatizada que tenemos hacia este fenómeno. Yo creo que esta cita lo recoge muy bien. Dice, el humor es esencial en la vida, igual que la imaginación es esencial en la vida. La imaginación es imprescindible porque nos redime de lo que nunca seremos, y el humor es imprescindible en la vida porque nos congracia con lo que somos. El albur aglomera humor, imaginación y lengua. Bueno, pues hasta aquí, estas son mis referencias. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Armando. Pues vamos a abrir ahora sí el micrófono para quien quiera hacer algún comentario o pregunta, o si no pueden realizarlo, también lo pueden poner aquí en el chat y nosotros leemos la pregunta. Maestra Gloria, adelante. Bueno, felicitaciones, de verdad estoy fascinada con la explicación de las categorías de análisis del albur, verdaderamente maravilloso, complejo y interesantísimo todo el trabajo. Pero tengo una pregunta. Hay una insistencia en que el albur tiene como un propósito de cuestionar la virilidad, el desempeño sexual. ¿Se puede alburear a las mujeres? Es decir, las mujeres pueden alburear, ¿no? En ese sentido, pero una mujer puede ser objeto de un albur, porque parece siempre, por eso creo que ahí está como idea de que es machista el albur, ¿no? Que la mujer queda siempre como relegada o en los albures que yo logro identificar, porque confieso que seguramente muchísimos albures ni siquiera los identifico, que generalmente la mujer está como en el plano de la que está sometida a la acción sexual, no la que toma la iniciativa o la realiza, y entonces en ese sentido no sé si una mujer puede ser objeto de un albur. Yo creo que muchas gracias por la pregunta y los comentarios, es muy, muy atinado. En realidad, en la dinámica del juego del albur, no hay un impedimento fisiológico ni fisonómico. No. Aunque seas una mujer y no tengas el órgano sexual,
puedes penetrar, desde luego. O sea, es que es ficticio absolutamente, ¿no? La dinámica del albur. Tanto, no sé, los dedos o incluso el albur de mujer hacia hombre también puede decir de como, oye, ¿conoces a Santiago Barrigón? Eso de, te hago barriga, como te embarazo una mujer biológicamente, no embaraza a un hombre, claro, pero es que es funcional en el plano del albur porque todo es ficticio, es agresión sexual. Si ocurría de un hombre violentando a otro hombre es porque así se gestaba cuando empezaba a ocurrir, pero no hay nada en el sistema que te impida, digamos, que una mujer lo pueda hacer sin problema. Nos preguntan aquí, ¿qué fue lo que motivó a seleccionar este tema de el albur? Que como nos menciona, va más allá del humor. Está bonita la pregunta, muchas gracias. Bueno, a mí me impresionó mucho cuando estudié en la secundaria, estudié en una secundaria pública, y pues yo la verdad, como muy ingenuo, entonces me atacaban y venían todos estos albures, y la puerta de entrada a la sexualidad no entendía nada. Y me empezaron a explicar, ¿no? Tenía hasta mi librito de cómo entendía los albures. Esto me hizo mucho ruido. Y darme cuenta de que hablaba una lengua por mucho tiempo y que no entendía lo que decían fue bien frustrante. Y con alguien con el alma de traductor como yo, pues más. Creo que eso fue una parte que me gustó mucho después ver que mi realidad personal, digamos, tenía que ver con clases bajas, clase trabajadora, y ver que en estos núcleos académicos siempre estaba como estigmatizado todo eso y no se le había dado un relieve, un enfoque, como que personalmente me motivó a decir, podemos hacer algo distinto, ¿no? Para revirtuar el fenómeno, para quitarle todos estos estigmas y mostrar la complejidad tan tremenda que tiene. Yo creo que tiene que ver con esto, digamos, personal, entender lo que me pasó y con tratar de desmitificar muchas de cosas. Estamos ahora luchando por quitar mitos y trabas y reconstruirnos. Yo creo que también podemos reconciliarnos con las ideas estigmatizadas de las clases bajas y todo lo naco y lo corriente y lo vulgar con estas etiquetas terribles y que creo que no se ha hecho tanto, ¿no? Y creo que esto es una forma académica y científica de tratar de lograrlo. Muchas gracias, maestro. Quiero retomar un poco lo que decía la maestra Gloria. Creo que su pregunta iba más en función a si la mujer más que realizar el albur era recibirlo, ¿no? Si se podía recibir el albur. Entonces aquí yo quiero preguntar si en este análisis que hiciste, por ejemplo, del vendedor, ¿no? De hot dogs, este tipo de personas que pues son muy hábiles para hacerlo, si solamente lo producen hacia los hombres o también hacen este tipo de comentarios a las mujeres o tratan de evitarlo tal vez por cortesía. ¿Qué sucede ahí? No sé si evitar por cortesía quizá tenga que ver con algo más personal, ¿no? Cuestión como de pudor o algo, pero este cuate lo hacía parejo. Y yo lo veía y hay albures funcionales. El mismo albur que le hacía a un hombre le hacía a una mujer. Si eres más creativo lo puede adaptar y también lo hace más específico, pero funcionaba igual. También es así que doña Lourdes, en su puesto, pues, estabas ahí, ella vendía sus calzones para niño. Decía, ¿qué talla, reinita? ¿Qué talla? Pásale. Y hablaba de qué talla a hombres y a mujeres por igual. Es decir, que ya no le importaba en lo absoluto si era hombre o mujer y lo hacía y lo configuraba exactamente igual. Gracias. Y también tenemos un comentario, pregunta más de Tamara. Adelante. Hola, yo tengo una duda sobre, por ejemplo, si el albur se pudiera como, pues justo llevándola a la traducción, como hacerlo de la manera más fiel posible. O sea, por ejemplo, pues se hablaba como del nivel como morfológico, fonético incluso, y en el sintáctico, creo que ahí pudiera ser como un poquito más sencillo, pero desde lo fonológico, pues cómo pudiéramos hacer que no se pierda, porque justo es una característica, siendo yo muy, muy mexicana. Sí, súper buena la pregunta, Tamara, muchas gracias. Yo creo que valdría primero partir de una pregunta más general, ¿no? Es decir, ¿se puede traducir el albur? Así general. O sea, ¿qué impedimentos tiene, digamos, el fenómeno para que se pueda no traducir? Pues mira, formalmente, digamos, desde el sistema lingüístico, ninguno. O sea, es que el albur es un fenómeno tan cognitivo que rebasa lo que la lengua pueda delimitar, y es lo que nosotros sosteníamos. Entonces, órale, va. Había una suerte de albur en náhuatl, hay una suerte de albur en purépecha, hay una suerte de albur en inglés, hay una suerte de albur en castellano, o sea, lo rebasa. ¿Y por qué no ha ocurrido? Es lo interesante. O sea, ¿por qué no hay albur en inglés? Bueno, es que hay cosas que se aproximan mucho al albur. Yo he visto unos videos de un cuate que le pide ayuda a alguien y le dice, oye, ¿puedes preguntar por alguien? Yo estoy afónico. ¿Y cómo se llama ese alguien? Mi amigo se llama Mike Oxmoll. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando gritaba, hey, Mike Oxmoll, estaba
parecía una suerte de albur, ¿no? Que lo estaba diciendo. ¿Esa podemos traducir? No tengo idea. Soy traductor, soy lingüista y te digo, no tengo idea. Debe haber una forma de tratar de lograr, o más bien lo que diría Vázquez Ayora, de adaptar, que sería el último polo, ¿no? De las técnicas de traducción. Sería una adaptación, no lo sé. Es una investigación que propuse para el doctorado, pero me dijeron, espérate tantito, mejor observa primero el sistema. Pero bueno, pues yo invito a quien quiera entrarle a hacerlo. Hay unos artículos recientes interesantes sobre la traducción del albur. Vi uno de la serie del Taco, de Netflix. Había subtítulos y cómo, este artículo decía cómo se perdían todos los albures en inglés, sí. Pero bueno, también lo relevante era ver de qué forma se pueden recuperar, ¿no? Que no se logró. Pero bueno, pues está la invitación más bien abierta, yo creo. Y gracias, Tamara, por la pregunta. Y tenemos una pregunta más de Alex. Alguna vez me dijeron que el albur es patrimonio cultural. ¿Consideras lo mismo? ¿Y es cultural por ser parte de la lengua o por alguna otra cuestión? Esto es interesante porque si bien no es propiamente un patrimonio, está en la lista, ¿no? De integración de lo que hablaba hace ratito, que esta lista de la UNESCO, donde antes de ser patrimonio hay una antesala, donde está como una observación, ¿no? Para poderse integrar uno de los patrimonios intangibles. Sigue así desde hace mucho tiempo. Bueno, ¿qué es lo que no ha permitido que ocurra? Comentábamos una ocasión con Roosevelt que él hizo su tesis sobre el hecho de sostener que tenía que ser un patrimonio. Dijo, es que yo creo que es que no solamente como cultural, es como de la clase trabajadora, es del barrio. Y en el momento en que esto lo lleves a volver un patrimonio, va a dejar de ser del barrio, ¿no? Va a perder, digamos, todo el aire que lo porta como el fenómeno popular que es. No es igual de intangible que otros fenómenos que sí podemos ver, donde está una parte cultural muy impregnada, que es una parte popular, que es todavía más que cultural. Quizás parte del restricto que tiene o la complejidad que tendría si se aceptara como un patrimonio intangible propiamente, ¿no? Bueno, creo que va un poquitito por ahí. Sí lo es porque forma parte del registro, de la lista de identificación, todavía no es aceptado, pero yo creo que a mí me gustaría que pasara y que estos trabajos pudieran lograrlo, ¿no? Pero no sé si tuviera un peso negativo de lograrlo, ¿no? Que es lo que comentaba Roosevelt. Pues hemos llegado al fin de esta ponencia. Agradecemos mucho a los maestros Armando y Ernesto por haber inaugurado nuestro primer simposio Licel con este tema tan divertido y tan complejo. Creo que con la lengua podemos llegar tan profundo como queramos, ¿no? Y también gracias a quienes nos acompañaron por Zoom y por Facebook Live. Y pues hasta pronto. Muchísimas gracias.